Hay personas que no se ven por lo que llevan dentro, se ven por lo que sufrieron. Y tal vez ese sea el punto más sensible de tu historia. No te describes por el propósito ni por el valor que existe en ti. Te describes por lo que te hicieron pasar. Por el rechazo, por la invisibilidad, por el dolor antiguo que nunca fue bien nombrado. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el trauma se convierte en lente, ya no te miras con claridad. Te miras con defensa. Déjame preguntarte algo sin rodeos, tal como es. ¿Ya sentiste que siempre fuiste el último en ser recordado? ¿Que tuviste que madurar demasiado pronto, mientras otros pudieron equivocarse, experimentar, intentar? ¿Que te acostumbraste a no ser elegido, a no ser priorizado, a no ser visto, y empezaste a pensar que eso decía algo sobre quién eres? Tal vez no lo digas en voz alta, pero lo sientes. Lo sientes en la forma en que te disminuyes, en la forma en que te escondes, en la forma en que aceptas menos de lo que llevas. Ahora presta atención a este giro, porque confronta y libera al mismo tiempo. El problema no es lo que viviste. El problema es cuando el trauma se convierte en identidad, cuando la herida deja de ser un evento y se vuelve definición, cuando empiezas a verte por el retrovisor del dolor y no por la mirada de Dios. Hoy vas a entender por qué no te ves como Dios te ve. Y más que eso, por qué aquello que intentó disminuirte no anuló tu llamado, solo retrasó a tus ojos la forma en que te ves, porque lo que te lastimó no te define. Y tal vez estés a punto de darte cuenta de que nunca fuiste ignorado, fuiste preservado. Existe una verdad silenciosa que pocas personas perciben. Las personas heridas aprenden a verse por el trauma. No porque quieran, sino porque fueron entrenadas así. El dolor enseña, el rechazo enseña, la comparación enseña. Después de un tiempo, ya no necesitas que alguien te disminuya. Tú mismo lo haces automáticamente. Pero hay algo fundamental que necesita decirse con claridad desde el inicio. Dios nunca llama a alguien por su historial. Él llama por el corazón. Él llama por lo que puso dentro, no por lo que hicieron contigo por fuera. Y aquí voy a usar la Biblia solo como espejo, no como clase. Piensa en David. Allá en 1 Samuel 16, él no estaba en la sala. Fue ignorado por la familia, olvidado en el campo, no contado entre los probables. A los ojos humanos, invisible. A los ojos de Dios, visto. Y esto no es sobre David, es sobre el patrón. Porque cuando eres ignorado por mucho tiempo, aprendes a verte como invisible. Y después de un tiempo, tú mismo dejas de ponerte en la lista. Dejas de intentar, dejas de ofrecerte, dejas de ocupar. Este video no es para enseñarte Biblia. Es para devolverte identidad. Es para ayudarte a separar lo que fue herida de lo que es propósito. Es para confrontar, con cuidado y profundidad, la confusión entre dolor y definición. Porque herida no es identidad. Y mientras sigas viéndote por el trauma, vas a vivir por debajo del valor que llevas. No por falta de capacidad, sino por una lente distorsionada. Entonces, si ya te sentiste demasiado pequeño, demasiado olvidado, demasiado invisible, quédate conmigo. No porque este contenido vaya a inflarte, sino porque va a alinearte. Aquí no hay motivación barata. Hay diagnóstico, reinterpretación y reposicionamiento interno. Y a partir de aquí, todo lo que vas a oír tiene un objetivo claro: ayudarte a dejar de vivir desde la herida y comenzar a verte por la mirada de Dios, en el tiempo correcto, de la forma correcta. No te despertaste un día decidido a verte pequeño. Eso fue aprendido. El trauma no solo duele, enseña, moldea la mirada, entrena la interpretación. Después de ciertas heridas, la identidad comienza a construirse a partir del dolor antiguo. Y casi sin darte cuenta, empiezas a definirte no por el propósito, sino por la experiencia que más te marcó. El rechazo se convierte en una especie de regla interna. Cuando alguien se aleja, la mente concluye demasiado rápido que es prueba de que no tienes suficiente valor. El silencio se convierte en sentencia.
La ausencia de respuesta se convierte en confirmación de invisibilidad. Y ahí nace ese miedo constante de no ser visto, acompañado de vergüenza y de la sensación de no ser suficiente. ¿Te das cuenta de que el problema no es lo que pasó, sino la mirada que pasó a interpretar todo desde la herida? Herida no es identidad, pero cuando la herida se convierte en lente, todo queda distorsionado. Déjame decirte esto con cuidado, pero sin rodeos. El trauma rara vez se queda en el pasado como un evento aislado. Se transforma en definición. Empiezas a vivir desde la herida, no porque quieras, sino porque aprendiste a sobrevivir así. Es como conducir mirando solo por el retrovisor. Sigues avanzando, pero reaccionas a cada curva basándote en lo que ya pasó. El presente pierde fuerza, el futuro asusta y el pasado manda. En esa lógica, cualquier frustración se vuelve repetición, cualquier comparación se vuelve amenaza, cualquier error se vuelve confirmación de que deberías disminuirte y esconderte. El trauma enseña atajos mentales peligrosos. No espero mucho para no frustrarme, me vuelvo invisible para no doler, no me expongo para no ser rechazado. Parece madurez, pero es supervivencia prolongada. Y sobrevivir no es lo mismo que responder al llamado. Aquí entra un punto crucial que casi nadie te explica. No reaccionas al presente, reaccionas a la memoria. Eso lo cambia todo. Porque mientras piensas que estás siendo demasiado sensible, en realidad estás siendo demasiado fiel a la voz equivocada. La mente herida aprende a creer en la voz equivocada, esa que dice que el problema eres tú, que tu historia te definió, que el trauma tuvo la última palabra. Pero la mirada de Dios nunca fue entrenada por el trauma. Antes de ser visto por los hombres, fuiste visto por Dios. Lo que te lastimó no te define. Lo que te hirió no te descalifica. Dios no te llamó por lo que hicieron contigo, sino por el propósito mayor que puso en ti antes de todo eso. Y tal vez, solo tal vez, esa lente distorsionada te esté impidiendo percibir algo que comienza a formarse cuando dejas de confundir dolor con identidad y empiezas a cuestionar de dónde viene, de verdad, la forma en que te ves ahora. Existe un momento sutil, casi invisible, en el que dejas de decir, esto me hirió, y empiezas a vivir como si dijeras, esto soy yo. Ahí es donde el dolor cruza una línea peligrosa. No solo sufriste, empezaste a definirte por eso. La identidad deja de construirse por el propósito y pasa a ser moldeada por la herida. Frases aparentemente inofensivas comienzan a surgir, casi como mecanismos de defensa sofisticados. Soy así porque pasé por eso. No espero mucho para no frustrarme. Prefiero quedarme callado para no llamar la atención. Parece equilibrio emocional, pero es autoprotección disfrazada. Poco a poco, vas aceptando etiquetas, confundiendo prudencia con miedo, madurez con renuncia silenciosa. Y cuando te das cuenta, ya estás viviendo desde la herida, no desde el llamado. Herida no es identidad, pero cuando no es tratada, empieza a escribir tu biografía. El problema no es sentir dolor, eso es humano. El peligro es confundir dolor con identidad. Cuando eso sucede, la mente pasa a organizar toda la vida alrededor de la supervivencia emocional. Te disminuyes antes de que alguien intente disminuirte. Te escondes antes de que alguien te ignore. Evitas exponerte porque crees, en el fondo, que ser visto siempre termina en rechazo. La comparación se vuelve tortura silenciosa. Te mides por el avance de los demás y concluyes que siempre estás atrasado, siempre por debajo, siempre invisible. Y esa sensación constante de no ser suficiente va creando una vergüenza difícil de nombrar, pero fácil de sentir. No es que no tengas sueños, solo aprendiste a soñar bajo. No es que no tengas valor, solo dejaste de verte con claridad. El trauma no solo lastimó, entrenó tu mirada para buscar peligro donde podría haber propósito. Déjame usar una analogía simple, pero profunda. Construiste una casa de protección que se convirtió en prisión.
Cada pared fue levantada para defenderte del rechazo, de la frustración, del miedo a no ser visto. Pero con el tiempo, esa casa empezó a limitarte. Lo que antes era refugio se volvió confinamiento. Y aquí entra una verdad que confronta con cariño. La autoprotección no es propósito. La mirada de Dios nunca te llamó el herido, el rechazado, el olvidado. La elección divina no se basa en lo que te pasó, sino en lo que está siendo formado en ti durante el proceso. No fuiste ignorado, fuiste preservado. Existe una validación interior que no viene de aplausos ni de reconocimiento inmediato, sino de la certeza silenciosa de que hay un tiempo correcto operando mientras crees que nada está pasando. Y tal vez el próximo paso no sea exponerte de una vez, sino cuestionar con honestidad. ¿En qué momento el dolor empezó a hablar más alto que la verdad sobre quién eres y quién aún estás siendo preparado para llegar a ser? Déjame confrontarte con una idea que parece polémica, pero es liberadora. Muchas veces, la invisibilidad humana no es un accidente, es un tipo de filtro que protege tu identidad mientras aún está siendo formada. Porque cuando eres demasiado visto demasiado pronto, corres un riesgo enorme. Confundir aplauso con definición, escenario con valor, ruido con propósito. Y quien carga una herida antigua tiende a buscar validación donde se puede conseguir rápido. Pero Dios no trabaja al ritmo de la ansiedad ni al ritmo de la comparación. La mirada de Dios ve lo que las personas no ven, y esa diferencia lo cambia todo. Puede que hayas sido ignorado por personas, subestimado por ambientes, dejado de lado en decisiones. Pero eso no es prueba de que no importas. A veces es prueba de que estás siendo preservado. Y sí, antes de ser visto por los hombres, fuiste visto por Dios. El rechazo no es identidad. Hay un símbolo bíblico simple que sirve como fundamento aquí, sin convertirse en clase. David no estaba en la sala. No fue recordado. No fue llamado en la primera ronda. Y eso habla directamente con tu dolor, porque quien ya vivió, rechazo sabe cómo ese tipo de escena se mete bajo la piel. Entiendes de inmediato el mensaje que la mente intenta venderte. No soy suficiente. No tengo valor. No soy elegido. Pero el punto no es romantizar el abandono. El punto es no aceptar la etiqueta. Dios nunca te llamó el olvidado. Dios no te llama por lo que hicieron contigo. Y aquí entra la confrontación suave. Cuando crees en la voz equivocada, transformas un episodio en identidad y empiezas a vivir desde la herida. Alguien te ignora y concluyes que eres invisible. Alguien no responde y concluyes que no tienes importancia. Y entonces el trauma se vuelve lente y vuelves a conducir mirando por el retrovisor. Lo que te lastimó no te define, pero si no vigilas, empezará a gobernarte. Ahora, presta atención a esto. Dios no elige a quien está listo. Él elige a quien está siendo formado. Parece una frase de impacto, pero es muy práctica. Porque si miras tu historia y solo ves atraso, silencio y proceso sin aplauso, lo vas a interpretar como abandono. Pero si entiendes el mecanismo, empiezas a ver con otra mirada. La elección divina generalmente viene acompañada de formación silenciosa, de unción silenciosa, de validación interior que no depende de like, elogio o invitación. Y aquí entra una analogía fuerte. Mientras algunos se estaban exhibiendo, tú estabas siendo preparado. No porque seas mejor, sino porque tu llamado necesita base. Y la base no se construye en vitrina, se construye en el backstage. Eso explica por qué tanta gente que busca ser vista todo el tiempo se quiebra por dentro cuando es contrariada. No tiene raíz. Y la raíz crece en la oscuridad. ¿Recuerdas? Quien solo cree en crecimiento visible se rinde temprano. Y quiero darte una aplicación práctica, con los pies en la tierra, para que no te quedes solo emocionado y luego regreses al mismo patrón. Si vives con miedo de no ser visto, haz un ejercicio por 7 días. Todos los días, anota 2 cosas. Primero, ¿cuál fue el gatillo que me hizo disminuirme hoy? Puede ser una comparación, un rechazo, una frustración
Un silencio. Segundo, ¿cuál fue la interpretación automática que hice? Eishi. No soy suficiente, no tengo valor, voy a ser olvidado. Luego, vas a hacer la parte que cambia el juego. Escribir una tercera línea, con una redefinición consciente, basada en propósito, no en herida. Esto no define mi identidad, esto solo activó mi memoria. Esta reescritura es una forma de cambiar la lente. No estás intentando convertirte en otra persona de la noche a la mañana. Estás saliendo del modo supervivencia y volviendo al modo propósito. Ahora viene el giro que necesitas considerar. ¿Y si tu rechazo no fue rechazo? ¿Fue aislamiento estratégico? Lo sé, hasta da rabia oír eso cuando el dolor aún está vivo. Pero piensa conmigo, si hubieras recibido ciertas validaciones demasiado pronto, con tu herida aún abierta, las habrías usado para llenar un vacío, no para cumplir un llamado. Habrías confundido ser visto con ser sanado. Y es exactamente por eso que Dios trabaja en el tiempo correcto, para que cuando la puerta se abra, no entres mendigando valor, sino cargando definición. Porque hay una diferencia entre ser notado y ser elegido. Y tal vez el próximo tema sea el más peligroso de todos. Cuando te acostumbras tanto a ser pequeño que empiezas a considerar normal caber donde nunca fue tu medida. El mayor daño del trauma no es el dolor en sí, es el encogimiento que viene después. Es cuando aprendes a caber, a moldearte, a no incomodar, a reducir tu presencia para evitar el rechazo. Y eso se vuelve hábito. Empiezas a hablar menos de lo que piensas, a ofrecer menos de lo que llevas, a soñar menos de lo que puedes, y aún así lo llamas humildad o prudencia. Pero en la práctica, muchas veces es miedo con traje social. La sensación de no ser suficiente no aparece solo en las palabras, aparece en las decisiones. Aceptas menos, pides menos, intentas menos. Y entonces el trauma vuelve a ser lente. Cualquier crítica se convierte en prueba de que deberías disminuirte. Cualquier comparación en motivo para esconderte. Cualquier frustración en excusa para parar. Lo que te lastimó no te define, pero si no vigilas, te entrenará para vivir pequeño. Déjame ponerlo en una escena cotidiana. Aprendiste a caber en lugares que nunca fueron tu medida. No es solo sobre espacio físico, es sobre espacio emocional y espiritual. Te acostumbraste a estar en el margen, a no ocupar, a no liderar, a no aparecer. Y eso es peligroso porque empieza a parecer normal. Creas una ética de la invisibilidad. Crees que es bonito ser el que no pide nada, el que no exige nada, el que no se posiciona. Pero hay un detalle que duele, pero sana. Cuando normalizas ser pequeño, empiezas a tratar tu propósito como si fuera exagero. Miras tu llamado y piensas, esto no es para mí. Y entonces aceptas etiquetas, confundes dolor con identidad, crees en la voz equivocada, esa voz que dice que naciste para sobrevivir, no para vivir. Pero la supervivencia prolongada no es madurez, es cansancio no resuelto. Aquí entra la conexión espiritual práctica como fundamento. Dios no te llamó para sobrevivir, te llamó para ocupar. La mirada de Dios no te ve como quebrado y limitado. Él te ve como alguien en proceso y en el tiempo correcto, siendo preparado para cargar una definición más firme por dentro que por fuera. Y eso cambia la forma en que interpretas la vida. Porque cuando alguien con herida antigua intenta ocupar espacio, el cuerpo reacciona como si fuera peligro. El corazón se acelera, la mente inventa excusas, aparece la vergüenza, la comparación grita, y entonces vuelves a la zona conocida. Esconderte, disminuirte, volverte invisible. Pero ¿ves el paradojo? Te estás protegiendo de un dolor que quizá ya ni existe y pagando con tu futuro. La autoprotección no es propósito y el dolor no puede seguir siendo tu brújula. Llevemos esto a un plan práctico, aplicable, sin conversación abstracta. Si sientes que te acostumbraste a ser pequeño, haz una auditoría simple en 3 áreas durante 10 días. Primero, comunicación.
¿En qué momentos te callas para evitar ser visto? Segundo, ¿oportunidades? ¿Qué invitaciones, ideas o proyectos rechazas por miedo a la frustración? Tercero, ambientes. ¿En qué lugares aceptas menos respeto del que deberías por pensar que así es? Anota situaciones reales. No di mi opinión. No pedí lo que era justo. No intenté porque pensé que iba a fallar. Luego, elige una sola microacción diaria, pequeña pero consistente. Decir una frase más en una reunión. Enviar un mensaje que evitas. Pedir un feedback claro. Exponer una idea con calma. La ocupación comienza con entrenamiento, no con valentía explosiva. Y para fortalecer la mente y la identidad en ese proceso, elige lecturas que te den estructura. Para reprogramar creencias de capacidad, para entender patrones automáticos, y vuelve a la base de la sabiduría práctica en Proverbios, no como vitrina religiosa, sino como entrenamiento de discernimiento. El objetivo es salir del automático. Ahora déjame confrontarte con cariño. Cuando te acostumbras a ser pequeño, empiezas a negociar tu valor. Aceptas migajas emocionales. Aceptas relaciones donde tu presencia no es celebrada. Aceptas un tipo de invisibilidad como si fuera destino. Pero lo que te lastimó no te define. La herida no es identidad. Y hay una frase que necesitas repetir hasta que se vuelva verdad interna. Dios no te llamó por lo que hicieron contigo. No fuiste ignorado, fuiste preservado. Y lo que es preservado, en algún momento, es revelado. Pero hay un detalle. Cuando llega la hora de ocupar, la mente herida tiende a interpretar el silencio como ausencia. Y es exactamente ahí donde mucha gente se rinde en medio del proceso, porque confunde a Dios en silencio con un Dios distante. Y eso nos lleva directamente al próximo tema, que suele ser el punto donde el trauma intenta retomar el control. Cuando aparece el silencio, hay algo que la mente herida hace con una habilidad casi profesional. Toma el silencio y lo traduce como abandono. Y si ya viviste rechazo, comparación, invisibilidad, frustración acumulada y un dolor antiguo mal nombrado, el silencio se convierte en gatillo instantáneo. Oras y no sientes nada. Esperas y nada cambia. Haces lo correcto y nadie reconoce. Entonces el trauma entra con esa voz antigua. ¿Ves? No eres importante. No tienes valor. No fuiste elegido. Dios no está mirando. Y listo. Empiezas a creer en la voz equivocada. Pero el silencio, muchas veces, no es ausencia. Es proceso, es construcción subterránea. Y aquí es donde necesitas cambiar la lente, porque si sigues conduciendo mirando por el retrovisor, interpretarás cualquier pausa como prueba de que no existe propósito. El problema es que la mente herida no sabe esperar con paz, espera con sospecha. Vive buscando señales desesperadamente, como quien necesita validación inmediata para continuar. Y cuando la validación no llega, concluye que fue olvidada. Eso crea esa sensación amarga de me estoy quedando atrás, como si el tiempo correcto de todos llegara menos el tuyo. Entonces, la comparación se convierte en termómetro y empiezas a medir tu vida por el escenario de los demás. Pero el escenario no es criterio. La verdadera formación rara vez es ruidosa. La unción silenciosa casi nunca tiene público. La validación interior suele nacer precisamente cuando no hay ningún aplauso, porque es ahí donde descubres si estás viviendo por identidad y propósito, o por aprobación y miedo a no ser visto. Y sí, antes de ser visto por los hombres, fuiste visto por Dios. La mirada de Dios no oscila con tu estado de ánimo del día. Ahora déjame darte una analogía que no vas a olvidar, porque explica el mecanismo. La raíz crece en la oscuridad. No ves la raíz creciendo, pero es ella la que sostiene el árbol cuando viene el viento. Quien solo cree en crecimiento visible se rinde temprano. Y la mente herida es exactamente así. Necesita ver para creer, porque la herida creó un miedo constante a ser engañada de nuevo.
Pero el propósito de Dios no depende de lo que logras ver en el momento. Depende de lo que está siendo formado en ti en el proceso. El silencio puede estar trabajando tu definición, tu madurez, tu capacidad de sostener lo que pediste. Porque hay oraciones que Dios no responde rápido, no por castigo, sino por protección. No fuiste ignorado, fuiste preservado. Y la preservación, en la práctica, parece demora, parece atraso, parece vacío, hasta que te das cuenta de que lo que parecía detenido estaba profundizando. Llevemos esto a una aplicación directa, porque si no, se vuelve solo consuelo bonito. Cuando sientas que el silencio te activa, sigue un protocolo simple de 3 pasos durante 14 días. Paso 1. Nombra el gatillo. Estoy interpretando el silencio como ausencia. Solo eso ya debilita la mentira. Paso 2. Escribe 2 columnas en un papel. A la izquierda, lo que dice la herida, ejo. No soy suficiente. Nadie me ve. A Dios no le importa. A la derecha, lo que es verdad, ejot. La herida no es identidad. Lo que te lastimó no te define. Antes de ser visto por los hombres, fui visto por Dios. Paso 3. Elige una acción pequeña de proceso que no dependa de la emoción. Despertarte 20 minutos más temprano para silencio y lectura. Caminar 15 minutos sin celular. Mantener una rutina de estudio. Buscar terapia o mentoría si es necesario. Porque el propósito no se sostiene sin una mente organizada. La Biblia entra como fundamento de sabiduría e identidad. Pero necesitas transformar eso en práctica, no en frase. Y aquí va la confrontación suave. El trauma grita abandono, pero Dios suele trabajar sin anunciar. Tú quieres una señal externa, pero Dios está generando validación interior. Tú quieres ser visto de inmediato, pero tal vez estés siendo preparado para ser visto de la forma correcta, en el tiempo correcto, con la estructura correcta. Porque ser visto sin estructura se convierte en caída con público. ¿Y sabes qué es lo más serio? Mucha gente pierde su propio llamado porque no soporta la fase en la que nadie aplaude. Confunde proceso con olvido. Confunde silencio con ausencia. Confunde dolor con identidad. Y vuelve a vivir desde la herida. Pero lo que te lastimó no te define. Dios no te llamó por lo que hicieron contigo. Y si logras atravesar esta fase sin negociar tu valor, te darás cuenta de algo que cambia el juego. El silencio no te estaba negando, te estaba construyendo por dentro. Y esto abre la puerta al punto más alto del desarrollo. Si el silencio no te define, entonces, ¿quién eres realmente? Porque hay una diferencia enorme entre lo que pasaste y lo que eres. Y el próximo tema es el pico emocional. Tú no eres lo que te hicieron pasar. El trauma te moldeó por fuera, pero el propósito siempre te guardó por dentro. Y ahora vas a tener que elegir qué voz va a definir tu identidad de aquí en adelante. Hay una frase que cambia el eje de todo, y si la dejas, te va a acompañar de ahora en adelante. El trauma te moldeó por fuera. El propósito siempre te guardó por dentro. Esto no es poesía, es estructura, porque lo que te hirió tuvo acceso a tu comportamiento, a tus reacciones, a tus mecanismos de defensa, pero nunca tuvo autoridad sobre tu identidad. Pero el trauma es insistente. Intenta convencerte de que eres el resultado de lo que sufriste. Y cuando aceptas esa narrativa, empiezas a vivir como si el dolor tuviera poder de definición. El rechazo se convierte en apellido. La frustración se convierte en currículum. La vergüenza se convierte en filtro de decisión. Pero lo que te lastimó no te define. Solo te confundió temporalmente. La herida no es identidad, es señal de impacto, no de destino. El gran problema es que la mente herida hace preguntas equivocadas durante demasiado tiempo. Se queda atrapada en el ¿por qué a mí?, como si la respuesta estuviera en el pasado, y mientras insistes en esa pregunta, sigues mirando hacia atrás, conduciendo por el retrovisor.
La pregunta que reposiciona no es ¿por qué a mí? Es ¿qué está siendo formado en mí? Este cambio parece sutil, pero es radical, porque te saca del papel de víctima de la historia y te coloca como participante del proceso. Y el proceso solo tiene sentido cuando entiendes que existe un tiempo correcto. La mirada de Dios nunca te redujo a lo que te pasó. La elección divina no fue cancelada por el trauma. El llamado no fue revocado porque te sentiste pequeño por un tiempo. Lo que ocurrió fue confusión, no redefinición. Creíste en la voz equivocada durante un periodo, pero eso no cambia quién fuiste creado para ser. Ahora déjame ser muy práctico y directo contigo, porque este es el punto de giro. Si quieres dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde el propósito, necesitas hacer un ejercicio de reinterpretación consciente. No es fingir que no dolió, es darle otro lugar a lo que dolió. Toma 3 eventos de tu vida que siempre usaste como prueba de que no eras suficiente. Un rechazo, una pérdida, un silencio que dolió. Ahora escribe al lado de cada uno: ¿qué intentó enseñarme esto sobre mí? Y luego, ¿qué me enseñó realmente sobre preparación? Te darás cuenta de que muchas cosas que parecían abandono eran, en realidad, aislamiento estratégico. Muchas cosas que parecían atraso eran profundidad. Muchas cosas que parecían invisibilidad eran preservación. No fuiste ignorado, fuiste preservado. Esta lectura cambia la forma en que te posicionas en el presente. Anclemos esto en acción, porque el propósito sin práctica se vuelve discurso bonito. Elige un área de tu vida donde aún actúas como alguien herido. Relaciones, trabajo, espiritualidad, exposición, toma de decisiones. Y haz un cambio consciente durante 21 días. Cada vez que surja la voluntad de disminuirte, vas a elegir una acción mínima de ocupación. Hablar cuando normalmente te quedarías callado. Posicionarte con respeto cuando normalmente tragarías. Pedir claridad cuando normalmente aceptarías confusión. Esto no es arrogancia, es alineación. Para fortalecer esta transición interna, mantén una rutina simple y firme. Lectura diaria, aunque sean 10 páginas, silencio intencional sin celular, escritura reflexiva para organizar el pensamiento. Libros que ayudan mucho en esta fase. Esencialismo, Greg McKeown, para aprender a ocupar lo que importa. Piense y hágase rico, para consolidar identidad mental y visión de largo plazo. Y Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis, para aprender a identificar voces internas que distorsionan la verdad. Usa la Biblia como fundamento de identidad, no como muleta emocional. Lee para alinear, no solo para consolar. Y aquí viene el cierre del desarrollo, sin concluir aún, pero elevando el nivel. El trauma intentó moldearte por fuera, pero nunca logró tocar lo que fue guardado por dentro. El propósito mayor no grita, permanece. La validación interior no depende del aplauso. Te sostiene cuando nadie ve. Y tal vez el gran giro de tu vida no sea cuando todo cambie por fuera, sino cuando finalmente dejes de verte por el trauma y empieces a verte por la mirada de Dios. Porque cuando eso sucede, no necesitas probar valor. Empiezas a ocupar, no por impulso, no por carencia, sino por definición. Y ahora que todo este camino fue construido, hay algo que necesitas decidir. ¿Qué vas a hacer con todo lo que entendiste? Porque conocimiento sin aplicación se convierte en frustración sofisticada. Y eso es exactamente lo que la próxima etapa va a confrontar. Respira conmigo aquí, porque esta es la parte en la que no necesitas emocionarte. Necesitas alinearte. Después de todo lo que recorrimos, tal vez estés percibiendo algo que, allá atrás, parecía imposible. No estabas quebrado, estabas en proceso. No estabas atrasado, estabas siendo estructurado. Y eso cambia la forma en que miras tu propia historia. Porque el trauma intenta convencerte de que eres lo que te pasó. Pero lo que te lastimó no tuvo poder para redefinirte.
solo te confundió por un tiempo. Y ya viviste demasiado tiempo viéndote por el dolor, por el rechazo, por la comparación, por la invisibilidad, como si eso fuera tu identidad. Déjame recapitular de una forma muy directa y emocional, sin discurso bonito. No fuiste olvidado, no fuiste pequeño, no fuiste ignorado por Dios. Lo que pasó fue que pasaste demasiado tiempo escuchando la voz equivocada y llamando a eso realidad. Aceptaste etiquetas, confundiste dolor con identidad, aprendiste a vivir desde la herida, y eso te hizo disminuirte, esconderte, colocarte siempre al final, como si tu valor dependiera de ser elegido por alguien. Pero, antes de ser visto por los hombres, fuiste visto por Dios. Y cuando entiendes eso de verdad, no como frase, sino como definición interna, tu forma de posicionarte en el mundo cambia. Y aquí está la frase que quiero que siga resonando en ti, porque cierra el sentido de este video sin necesidad de euforia. Te viste por el trauma. Dios siempre te vio por el propósito. Eso explica por qué tantas cosas que parecían abandono eran, en realidad, preservación. Explica por qué el silencio no era ausencia, era profundidad. Explica por qué te sentías invisible, pero por dentro estabas siendo formado. Existe una unción silenciosa que no aparece al inicio, pero sostiene en el camino. Y tal vez tu vida esté exactamente en ese punto. Aquello que no fue reconocido al comienzo está siendo sostenido en el proceso. Y te voy a dar una esperanza sólida, sin exagero, del tipo que trae paz. Lo que no fue reconocido al comienzo será sostenido en el proceso. No perdiste tiempo, ganaste estructura, ganaste madurez, ganaste discernimiento, ganaste piel emocional. Y sí, sé que hay cicatrices que todavía duelen al tocarlas, pero la cicatriz no es identidad, la herida no es identidad. Y el hecho de que hayas sobrevivido a cosas que casi te silenciaron no significa que naciste para sobrevivir. Significa que fuiste preservado para algo mayor, en el tiempo correcto, de la forma correcta. Porque el propósito no es prisa, el propósito es dirección. Y la dirección comienza cuando dejas de definirte por lo que te hirió y vuelves a verte por la mirada correcta. Ahora quiero hacerte preguntas simples, pero que cambian vidas si respondes con honestidad. ¿En qué área todavía te estás viendo por el trauma? ¿En el trabajo? ¿En las relaciones? ¿En tu valentía para intentar? ¿En tu capacidad de posicionarte? ¿En qué momento percibes que te disminuyes automáticamente? ¿Qué etiqueta aceptaste allá atrás y nunca más cuestionaste? Y lo más importante, ¿qué pequeño paso puedes dar hoy? No para probar algo a alguien, sino para alinear tu identidad con tu propósito. Puede ser una conversación que evitas, un pedido de claridad, un no que necesitas aprender a decir, un límite que necesitas colocar, un proyecto que necesitas retomar con calma. Nada de explosión emocional, solo consistencia. Si este video habló contigo, no fue por casualidad. Entonces, hagamos un compromiso público, simple y poderoso. Comenta aquí, yo no soy lo que me hirió, yo soy lo que Dios formó. Y ahora, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña estos mensajes. No porque necesites un video más, sino porque necesitas una nueva mirada, repetida el tiempo suficiente hasta convertirse en verdad interna. No fuiste ignorado, fuiste preservado. Y a partir de ahora, tu historia ya no será definida por la herida, será alineada por el propósito.